Perfecto. ¿Me confirma? ¿Qué tal? La pantalla se ve completa. ¿Todo bien? ¿Eh? Excelente. Gracias, señor Gerson. Ya, excelente. ¿Qué vamos a abordar? El caso práctico integral de la declaración jurada del impuesto a la renta anual de tercera categoría. Estamos en la sesión 5, ya nos faltan solamente 2 sesiones, miércoles y viernes, y cerramos con el curso de especialización en contabilidad para centros educativos privados. Muy bien. En este caso integral, respecto a determinar la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿qué es lo que tenemos? Primero, directamente en nuestro caso práctico integral, y lo vamos a ir desarrollando siempre enfatizando la parte teórica, la parte práctica, la parte teórica, parte práctica, independientemente de que se trate de un caso práctico integral. Señores, sucede que la institución educativa privada, AlfaSac, identificada con RUC número tanto, contribuyente del régimen general, ya habíamos conversado a qué respecto, al artículo 11 del decreto legislativo 882, ley de modernización al sector educativo, nos indican que los centros educativos privados están en la obligación de ubicarse en el régimen general, todos los que brinden el servicio de educación en la actividad privada. Muy bien. Ahora, con domicilio número tanto, en la avenida La Marina 6500, San Miguel, y sucede pues de que esta empresa, esta institución educativa privada, desde el 1 de enero del año 2012 se dedica a brindar los servicios de enseñanza en 3 niveles: nivel inicial, nivel primaria y nivel secundario. ¿Ya? Para efectos del desarrollo de esta declaración jurada anual del impuesto a la renta, se presenta la siguiente información. Sucede que Alfa, en adelante le vamos a llamar Alfa, el Instituto Educativo Privado, en su estado de situación financiera, al cierre del ejercicio 2001, según anexo 1, refleja una utilidad, ¿no? Antes de participación de utilidades a los trabajadores e impuesto a la renta, por el monto de 13 millones. Y si partimos de dicha suma, esta se debe consignar en la casilla 484 del estado de resultados del formulario virtual 710, renta anual completa. Y para ello se van a efectuar una serie de ajustes tributarios a efectos de determinar la renta neta correspondiente. Señores, la institución ha efectuado pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio 2021, conforme a lo indicado en la Ley de Renta, en su artículo 85, inciso A. ¿Por qué monto? Por 1.100.000, monto bruto, antes de aplicar la compensación de los pagos del ITAM, ¿ya? Esto está en el anexo 6. Y para responder la inquietud de Leonel, vamos a terminar con las diapositivas y luego vamos a considerar el Excel, ¿sí? Terminamos con todas las diapositivas y de ahí pasamos a trabajar el archivo en Excel. Gracias, Leonel. Muy bien. Así también, la institución ha compensado contra sus pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta el ITAM, el impuesto temporal a los activos netos. Y por ello ha pagado 180.000. Muy bien. Y eso lo encontramos en el anexo 3 de la segunda parte cuando veamos el archivo en Excel donde está el desarrollo de la hoja de ajuste. Señores, aparte también, al cierre del año 2001, la institución cuenta con un total de 60 trabajadores bajo relación de dependencia. Por consiguiente, y en mérito a lo previsto en el decreto legislativo 892, la empresa, al haber obtenido renta neta tributaria, se obliga a distribuir las utilidades a favor de sus trabajadores. Muy bien. La institución cuenta con un directorio debidamente reconocido ante los registros públicos, SUNAT, conformado por el presidente directorio y 5 directores adjuntos. La institución no cuenta con lo siguiente: no tiene pérdida de ejercicios anteriores, ni sistema A ni sistema B, que tenga que compensar, tampoco mantiene vinculación económica con otras empresas, ¿no? De acuerdo a los supuestos tipificados en el artículo 24 del reglamento de la ley de renta. Por otro lado, la institución está representada por su gerente, Aníbal Sánchez Guerra, según consta en la vigencia de poder. Ahora, producto del análisis
de los rubros del estado de situación financiera, conocido antes como balance general, y el estado de resultados, conocido antes como estado de ganancias y pérdidas, se determinaron los siguientes reparos. Aparte de ello, señores, mencionarles que cuando nosotros hablemos del TUO, texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Aprobado según el decreto supremo 179/2004F y su reglamento, el decreto supremo 122/24F y normas modificatorias, vamos a estar hablando de la ley en adelante y de su reglamento, para no repetir la normatividad o no redundar en ello. Primero, vamos a revisar las adiciones, llámese permanentes e imponibles, no recuperables o temporales imponibles, pudiendo ser estas revertidas en ejercicios futuros. Por favor, en el chat consignan un ejemplo de una diferencia permanente. Primero un ejemplo de una diferencia permanente para ver cómo está el perfil de ustedes y yo poder darle mayor soporte. A ver, por favor, ejemplo de una diferencia permanente, el que ustedes deseen. Vamos a ver. Por ejemplo, nos dice Fabiolita, las multas. Efectivamente, Paola, ¿no? Paola nos dice las multas. ¿Y por qué las multas? Señores, en virtud al artículo 44, literal C de la Ley de Renta, no constituye gasto para efectos tributarios y para determinar la renta neta de tercera categoría el pago de multas, recargos, intereses moratorios previstos en nuestro Código Tributario, ni tampoco las sanciones fiscales impuestas por las diferentes entidades del sector público nacional. ¿Ya? Entonces, artículo 44, literal C de la Ley de Renta. Es más, cuando reparamos, cuando adicionamos la diferencia permanente, esta no es recuperable, no se recupera. Otro ejemplo, gastos personales y de sustento de sus familiares. No es admitido como gasto, y menos como crédito fiscal, ¿no? En virtud al 44A de la Ley de Renta. Otro ejemplo, el propio impuesto a la renta. Obviamente, no es un gasto, es un pasivo y es un activo cuando se paga en forma anticipada. Entonces, señores, en resumen, ya empezamos, Efraín, con el desarrollo del Instituto Educativo Privado. Así es, ya hemos empezado, Efraín. Recién has llegado seguramente, ¿no? Estamos desarrollando el enunciado del Instituto Educativo Privado Alfa. No te preocupes, Efraín, encantada. Muy bien. Entonces, señores, como les comentaba, ¿ya? Diferencias permanentes son aquellas que no se recuperan en el tiempo y que tienen que repararse, tienen que adicionarse, ¿no? Gastos personales de sustento de sus familiares, el impuesto a la renta, las multas, recargos e intereses previstos en el Código Tributario, las provisiones no admitidas, pero sí admitidas para efecto de las NIC, NIF, entre otros. Ahora, por favor, consignen en el chat, ¿ya? Y no es obligatorio, un ejemplo de una diferencia temporal. Por favor, para yo también reforzarles, para ver cómo está ese perfil de los participantes, ¿no? A ver, adelante. Diferencia temporal. A nivel de ejemplo nada más, no les pido el concepto ni el análisis. Muy bien, Cristian, provisión de vacaciones. Y Paolita nos dice, las vacaciones provisionadas y pagadas después del vencimiento de la DJ. Correcto, Paola. Y también Renzo. Imagínense, Paolita, vamos a responder el caso de Paola. Paola nos habla de las provisiones, digamos, pagadas después de la fecha de vencimiento, provisión de vacaciones, pagadas después de la fecha de vencimiento de la DJ. Paola se refiere a que en virtud al artículo 37, inciso V de la Ley de Renta, concordado con el 21Q de su reglamento, se entiende que para que la provisión de vacaciones pueda ser admitida, nosotros tenemos primero que pensar aquellas vacaciones devengadas y pagadas a la fecha de vencimiento de la DJ, se entiende que son deducibles. Las pagadas después, pese a haber sido devengadas, va a ser deducible, pero en el ejercicio en que se honre el pago, ya no en el mismo año, sino en el siguiente. Ahí recuperamos el activo tributario diferido. Pero aquellas vacaciones no devengadas ni pagadas, porque todavía no se ha devengado, ¿no? Simplemente se adiciona como una diferencia temporal. Y cuando ya ésta se devengue y se pague,
se recuperará el activo tributario diferido, consignando en la DJ una diferencia temporal deducible. Y cuando hablamos de reversión del activo tributario diferido, estamos hablando de la NIC 12, impuesto a las ganancias, ¿ya? Entonces, no hay forma de desconocer el tratamiento de las NIC para efectos de efectuar una declaración jurada de impuesto a la renta. La NIC 19, beneficio a los empleados, me dice que yo tengo que reconocer esa proporción que corresponde a las vacaciones de los trabajadores, a ese descanso remunerado, ¿no? Pero tributariamente existen límites, como el 37V de la ley de renta, concordado con el 21Q de su reglamento. Así es. Muy bien, vamos a ver qué otros ejemplos. Las liquidaciones de beneficios sociales pendientes por... A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, nos dice Hugo, la depreciación contable mayor a la depreciación. Correcto, Hugo. En virtud, vamos a responder a Hugo, de acuerdo a la NIC 16, propiedad, planta y equipo, señores, la depreciación, este desgaste de la vida útil, llevada en forma sistemática, se reconoce de acuerdo a la vida estimada del activo inmovilizado o inmovilizado material, y para efectos tributarios, activo fijo. Contablemente, ahí me pueden decir que me puede decir tranquilamente que mis equipos diversos, ¿no? Me duran 3 años. Yo cada año deprecio 33.33 periódico full, ¿no? Por ciento. Pero para efectos tributarios, el 22B del reglamento de la ley de renta me admite una vida útil de hasta 10 años, 10% anual. El exceso del 23.33 periódico puro lo adiciono, revierto, deduzco de acuerdo a la NIC 12, impuesto a las ganancias. Correcto, Hugo. Ese mayor valor, producto de la depreciación tributaria, ¿no? Que está por debajo de la depreciación contable, nos genera diferencias temporales. Correcto, Hugo. Y hay que aplicar las diferentes recuperaciones. Y luego nos dice Cristian, las liquidaciones de beneficios sociales pendientes por pagar al 31 de diciembre son adiciones temporales. A ver. Vamos en orden, Cristian. La liquidación de beneficios sociales me habla de CTS, de gratificaciones, de vacaciones. En virtud al 37 de la ley de renta, la CTS no requiere ser pagada a la fecha de vencimiento de la DJ. ¿Estamos? ¿Ya? Cristian, revisa por favor. Y en mérito al tema de las gratificaciones ordinarias de fiestas patrias y Navidad, esas sí deben ser pagadas hasta la fecha de vencimiento de la DJ. ¿Ya? Uno está en el J y otro está en el L, del 37, Cristian. Así es. Luego nos dice María, el arrendamiento no pagado. Antes de... No, María, no, para nada. El hecho de que no pagues el arrendamiento del local, sí no significa de que lo vas a reparar. Otra cosa es el impuesto a la renta en primera categoría, pero eso generaría una diferencia permanente si no contamos con el comprobante de pago, mi querida María. Y Cristian, no te preocupes, Cristian. Vamos a continuar. Perfecto. Entonces, la diferencia temporal es aquella que no es que sea un reparo tributario. Lo adiciono porque de corresponder se va a recuperar en años futuros. Correcto. Muy bien. Ahora sí empecemos con fuerza. Todos se ubican de que estamos dentro de un enunciado. Vamos a desarrollar el caso del IEP alfa SAC. Todos, por favor, a ver si se ubican de que estamos desarrollando la monografía. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya hemos consignado parte del enunciado y empecemos con la hoja de ajuste. Esta es la hoja de ajuste y que prácticamente está desarrollada, pero luego para la determinación de la renta neta, el impuesto a la renta contable, tributario diferido, los efectos posteriores, el balance, lo vamos a trabajar en Excel. ¿Sí? Por favor, avancemos. Señores, dentro de los gastos personales y de sustento de sus familiares, son gastos ajenos al giro del negocio, el 44A de la ley de renta me indica que no son gastos admitidos. ¿Cuánto? 24.000. ¿Qué es lo que pasó? La institución ha contabilizado como gasto el monto de 24.000 según facturas electrónicas emitidas a nombre de la institución. Perfecto. ¿Por concepto de qué? Reparación, mantenimiento y compra de accesorios de la camioneta de propiedad del accionista mayoritario. Señores, esto no constituye gasto, gastos personales. Menos crédito fiscal por más facturas hermosas que hayan emitido. No pueden hacer uso. Pero como el centro educativo privado no está dentro del ámbito de aplicación del IGB, ya que su única actividad a la que se dedica es sus actividades propias, servicio de enseñanza inicial, primaria y secundaria,
solo repara renta. ¿Ya? Renta. ¿Cuánto? 24.000. Lo adiciona como una diferencia permanente no recuperable. Pero el hecho de hacer mal uso del dinero de la empresa y llevarlo a gastos personales genera una disposición indirecta, porque ha beneficiado al accionista. Y como tal, hay que tributar aparte el 5% del monto utilizado indebidamente, que no es dinero del accionista. 5% vendría a ser 1.200. ¿Cómo lo pago? ¿No? Lo pago con una guía de pagos varios, con NPS, es un tributo de carácter mensual. Si estos gastos se dieron de enero a diciembre, tributaré por cada periodo tributario. ¿Ya? Pasado esa fecha, sujeto a intereses, ¿no? Correspondientes. Perfecto, ¿ya? La disposición indirecta. Tasa efectiva, 5%. También es una provisión permanente, es una diferencia permanente imponible no recuperable. ¿Y por qué adiciono? Porque al momento de contabilizarlo, para poder tributar 40 a la 10, tengo que provisionar 6,4 a la 40. ¿En virtud a qué? En virtud a Lucas Pacholi. ¿Qué nos dice Lucas Pacholi, creador de la partida doble? No hay deudor sin acreedor. Para cancelar un tributo tengo que provisionarlo. Así es. Muy bien. Las preguntas pueden hacerlo a través del chat. Teresita, ¿a qué te refieres? ¿La contabilización de la disposición indirecta, la del gasto personal? ¿A qué te refieres? A ver si consignas ahí para responderte. Teresita. Lo que se pagó, pero se pagaron dos cosas. Gastos personales y disposición indirecta. La disposición indirecta es así. Ya les dije, 64 a la 40. Y cuando pagues, o es 40 a la 10, o en todo caso es 40 a la 40 si lo pagas con saldo a favor. Ahí va mi querida Teresa. Y los gastos personales, obviamente, van a una 65, ¿no? Así es, o al propio gasto, pero contablemente va al gasto que corresponde, de acuerdo al plan contable general empresarial, pero para efectos tributarios lo adicionas al 100%. Así es. Muy bien, gracias Teresita. Nos vamos al segundo caso. Gastos recreativos a favor de los trabajadores señores. Con ocasión de las celebraciones efectuadas por la institución a favor de sus trabajadores, en el aniversario de la empresa, el día del trabajo, el día de la madre, el día del padre, el día del maestro, fiestas patrias, Navidad, entre otros, la empresa en total ha desembolsado 150.000 soles como gastos recreativos a favor de los trabajadores. Pero en virtud al último párrafo del inciso LL del 37 de la ley de renta, existe un límite. Este será deducible en la medida en que no supere el 0,5% de los ingresos netos del ejercicio. Como los ingresos netos ascienden a 20.680.000, aplicamos el 0,5% en la medida en que no supere las 40 UIT y me da 103.400. Como yo he desembolsado como entidad 150.000 y mi límite es 103.400, adiciono como una diferencia permanente imponible la diferencia. ¿Cuánto sería? 46.600. ¿Ya? Importante, importante. ¿Y qué tratamiento contable debo darle a esta partida? El tratamiento de la NIC 19, beneficios a los empleados, como indica acá. Muy bien. Perfecto. ¿Está quedando claro, señores? ¿Sí? ¿Podemos seguir avanzando con tranquilidad? ¿Qué tal? A ver, en el chat pueden escribir. Pero no nos salgamos del tema. Nos vamos a ubicar en lo que estamos desarrollando, por favor. ¿Sí? A ver. Voy a ver si por ahí hay alguna inquietud respecto a estos dos puntos que hemos avanzado. Solo esos dos puntos, por favor, si no nos vamos a ir a otro lado. Ah, ya, Hugo, muy bien. Teresita, ¿todo ok? ¿Sí? Perfecto, Hugo. Ya, avancemos. Exceso de remuneración al directorio. Gracias, Teresa. Miren, el exceso de remuneraciones al directorio, ¿por qué? Porque sucede, señores, que en virtud al artículo 37, inciso M, de la ley de renta,
concordado con el inciso L del artículo 21 de su reglamento y el pronunciamiento de SUNAT, entre otros, a través del informe 087-2003 de SUNAT, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que cuando hay pago de dietas al directorio, este solo será admitido hasta el 6% de la utilidad comercial. Repito, solo hasta el 6% de la utilidad comercial. Entendiéndose como utilidad comercial a la utilidad según balance antes de participación e impuestos. Y según el enunciado, el Instituto Educativo Privado Alfasar cuenta con una utilidad de 13 millones antes de participación e impuestos. Le sumo las remuneraciones por dietas al directorio, 900.000, y mi utilidad comercial asciende a 13.900.000. ¿Cuánto me acepta? 6% de dicha utilidad comercial, que es 834.000. Pero como el pago de las dietas a los directores es de 900.000, el exceso constituye una diferencia permanente imponible. Cabe precisar que las funciones en calidad de director, síndico, mandatario, albacea, genera rentas de cuarta categoría en mérito a lo previsto en el artículo 33A de la Ley de Renta. ¿Ya? Así es, artículo 33A, no, 33B de la Ley de Renta. Las funciones en calidad de director, síndico, mandatario, albacea, genera rentas de cuarta categoría en virtud de lo dispuesto en el artículo 33B de la Ley de Renta. B es un inciso. Muy bien, acá hemos adicionado el exceso. Avancemos. Señores, tenemos pronunciamientos de parte del Tribunal Fiscal, como es la RTF 6887 de la Sala 4 del año 2005, que concluyen lo siguiente. No resulta deducible las dietas del directorio en un ejercicio en el cual se obtuvo pérdida. Es decir, no es deducible el egreso por dietas de directorio, por más que se pague, se declare en el plan y todo lo demás, en un ejercicio en el cual se obtuvo pérdida. Si se pagó 30.000 por dietas al directorio y este año la institución obtiene pérdida y ya no hay de dónde tomar una utilidad comercial, repararemos la integridad del pago de dieta. La integridad. Muy bien. Tenemos también otro pronunciamiento del Tribunal Fiscal a través de la RTF 2790, Sala 1 del año 2002, en la que precisa que si bien es cierto que la deducción de los gastos por objeto de reparo corresponde a los ingresos de los directores, ¿no? Perfecto. Los mismos que son gastos que se encuentran tipificados en un inciso distinto al V del artículo 37, por lo tanto no es requisito su pago. ¿Qué sucede, señores? Cuando nosotros vimos el tema de las vacaciones, ¿qué les dije? De que cuando no se cumpla con el pago de aquello que se ha devengado, en este caso vacaciones, ¿no? Hasta la fecha vencida de la DJ, se digna como una diferencia temporal. Pero la norma me dice, pudiendo ser gastos por rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, ¿no? Es decir, si yo al director no le pago y esas dietas ya están devengadas, corresponden al ejercicio anterior, entonces se entiende de que no es condición para tomar el gasto. La condición solo sería tomar el límite hasta el 6% de la utilidad comercial. Entendiéndose como utilidad comercial, la utilidad antes de participación e impuestos. ¿Ya? ¿Quedó claro este RTF o no? No tengo por qué considerar como requisito que se paguen las dietas a más tardar hasta la fecha de vencimiento de la DJ para tomarlo como gasto, para efectos tributarios. Solamente mido que no exceda del 6% de la utilidad comercial, 37M de la Ley de Renta. Inquietudes, por favor, siempre voy a estar preguntando para seguir avanzando con esa seguridad. Muy bien. Ahora, como tercer punto, nos vamos a las planillas de movilidad. Señores, sucede pues de que los importes otorgados a los trabajadores, a los servidores, al capital humano, por concepto de gastos de movilidad, en la medida en que no corresponda una retribución de carácter personal, un beneficio económico para el trabajador,
el monto que me permiten utilizar como gasto es solo hasta el 4% del sueldo mínimo vital. Para el 2021 estuvimos en 930, ahora a partir de mayo estamos en 1025. Perfecto, entonces el tope por día es 37.20. ¿A qué se refiere? Aquellos gastos que yo le traslado a la planilla de movilidad suscrita por el trabajador que incurrió en esos traslados y obviamente por encargo de la empresa, no para fines propios, ¿no? Y yo tranquilamente, como no tengo comprobante de pago, lo plasmo en mi planilla de movilidad. Muy bien, ya, y ahí tengo que sustentar a dónde me fui Indecopi, me fue SUNAT, me fui el Ministerio de Educación, ¿no? A dónde me fui, qué día y todo lo demás. Perfecto. Y debe estar suscrito por el trabajador que incurre en ese tipo de traslados. Base legal, 37A de la Ley del Impuesto a Renta, concordado con el 21V de su reglamento. Señores, el exceso del límite se adiciona como una diferencia permanente imponible no recuperable. Hasta ahí, por favor, ¿todo claro? Muy bien, pasemos. Nos vamos al punto número 5. Gracias, Hugo. Punto número 5. Señores, sucede que la institución educativa privada Alfasar, al cierre del ejercicio 2021, presenta la información de sus 4 vehículos, ¿ya? Y dos de ellos, tanto la NIU 700 y la JAE 500, están direccionados a actividades de dirección y actividades de representación. Pero antes de ver hasta dónde me admiten los gastos que demanden estos 2 vehículos, tenemos que ver cuántos vehículos le admiten de acuerdo a los ingresos netos y segundo, cuál es el costo de adquisición que no puede superar el monto límite para efectos de poder reducir el gasto con su límite correspondiente. ¿Ya? Veamos, por favor. Y vamos a ver qué pasa en el chat. Percy, estamos desarrollando la DJ anual 2021. No podemos trabajar con el sueldo mínimo vital que cambia a partir del 1 de mayo de este año 2025. Cerramos con 930. ¿Sí, Percy? Gracias. Y les comenté que a partir del 1 de mayo de este año, el sueldo mínimo vital ha ascendido a la suma de 1025. Así es. Ya, estamos en el enunciado para todos que han llegado después, por favor, estamos desarrollando el caso. ¿Sí? No, qué ocurrencia, Percy. Muy bien, entonces, señores, vamos al cuadrito. Primero nos fijamos. ¿Cuánto de ingresos netos ha tenido la empresa en el año anterior a haber ocurrido estos gastos? Es decir, en el 2020. La empresa en el 2020 obtuvo ingresos ¿por cuánto? Solamente por, acá está, un ratito, acá está. En el 2020, porque es el año anterior a los gastos, la empresa obtuvo de ingresos 5 millones. En el 2021, 13 millones. Entonces, en el 2020, la empresa, con esos ingresos netos de 5 millones, año anterior a los gastos, solamente le admitiría un vehículo, porque sus ingresos no superaron las 3.200 UIT vigente en el año 2020. ¿Ya? Un solo vehículo, no le admite más. Perfecto. Entonces, si le emiten un solo vehículo y aparte no le van a aceptar los gastos de un vehículo destinado a actividades de dirección, representación, que su costo de adquisición supere, en este caso, las 30 UIT, porque el vehículo se compró antes del 2020. ¿Ya? Entonces, primero veamos. Este vehículo NEU 700 destinado a la actividad de dirección, ¿no? Tiene límites. Los operativos no. Los operativos no tienen límites, ¿ya? Siempre que sean deducibles. Ahora, obviamente, cuando compraron el vehículo el 1 de junio de 2018, su categoría es A4, supera las 30 UIT, costó 170.000. Al superar las 30 UIT, ¿no? Que es el límite de UIT que tiene que tener como costo de adquisición y eso al patrimonio, el vehículo, ¿no? Cedido, arrendado, propio, ¿no? Entonces, como superó, no me van a aceptar absolutamente nada respecto a ese vehículo. Nada. Perfecto, 28.000 lo voy a reparar íntegramente como una diferencia permanente. El vehículo que me van a aceptar destinado a la actividad de representación es aquel cuyo costo es 70.000 y como se compró en el año 2017, todavía estamos con la 30 UIT como límite. Y lo que voy a medir como límite solamente es
los gastos que demandó para el buen funcionamiento del vehículo, pero la depreciación no lo mido, la tomo al 100%. Entonces, estos 17.500 por gastos de funcionamiento del vehículo, combustible, lubricante, mantenimiento, seguros, reparaciones, donde cada factura lleva la placa de ese vehículo destinado a actividades de representación sujeto al límite, el monto es 17.500. Perfecto. Entonces yo digo, numerador, 17, numerador, ¿cuántos vehículos me acepta? Uno entre 4. ¿Y cuántos vehículos tengo en la empresa, incluido el que me acepta? Y el que no me acepta, 4. 1 entre 4%, 25%. ¿Cuánto me van a aceptar? El 25% de los gastos sustentados con comprobante de pago. 25% de 17.500, 4.375. ¿Cuánto voy a reparar? El exceso del gasto deducible. 17.500 menos 4.375, 13.125. Y voy a reparar todos los gastos del vehículo New 700, cuyo costo de adquisición superó las 30 UIT, no es admitido ni siquiera la depreciación, 28.000 voy a adicionar como una diferencia permanente. 13.125 por el exceso del vehículo destinado a actividad de representación, y 28.000 por el vehículo cuyo costo de adquisición superó las 30 UIT. Muy bien, la suma de los reparos ascienden a 41.125. Entonces, ese es el tope. Siempre hay que tomar como numerador los vehículos admitidos. ¿Cuánto me admite? Uno solo. ¿Pero por qué? Porque hasta 3.200 UIT, un vehículo. Y los ingresos netos del año 2020, no del 2021, el año anterior, fueron de 5 millones. Por lo tanto, se entiende que arriba coloco un vehículo. Y abajo todos los vehículos de propiedad de la empresa, incluido el que está arriba. Sería 1 entre 5 por 100, 20%. Preguntas, por favor, respecto al caso de vehículos, ya para pasar al siguiente caso práctico del enunciado. ¿Todo bien? A partir de 2021, ahora es 26 UIT, el costo mínimo. Hay que medir todo ello. Costo de adquisición, que los gastos sean razonables, se ajusten al principio de causalidad, los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Todo ello hay que tomar en consideración. A ver qué nos dice el chat. Por ejemplo, a ver, nos dice, a ver, Teresita, si el importe es menor a 30 UIT, entra al cálculo Teresita, pero sucede lo siguiente. En este caso no entraría, porque como la empresa genera ingresos solamente hasta 5 millones y un vehículo te acepta hasta 3.200 UIT, la empresa solamente puede decidir por uno. ¿Por cuál decidió Teresita? Por el vehículo admitido, este de acá. ¿Y qué hubiese pasado si los dos no superan de 30 UIT? Solo podría tomar uno y el otro repararlo íntegramente, porque es de acuerdo al número de vehículos destinados a actividad de dirección, actividad de representación, ¿no? No pueden superar las 26 UIT. Y hay que tomar en cuenta los límites. Así es mi querida, a ver, Teresita. Así es. Percy ha levantado la mano. Percy, ¿es respecto a este tema? Si es respecto a ese tema, adelante, por favor. Va a ir en orden. Ah, ya, Teresita, en tu caso, un solo vehículo, sí. Adelante, Percy, por favor. Disculpa, Percy, un ratito. Teresita, estamos hablando de un vehículo de la categoría A2, A3, A4, B1, 3, B1, 4, destinado a actividad de dirección, representación. Pregunta, ¿ese único vehículo que tiene está destinado a actividades de dirección, representación? ¿Sí? A ver, Teresita. Ya. ¿Y qué categoría es? ¿A2, A3, A4, B1, 3, B1, 4? ¿Dónde está el número de cilindros cúbicos? ¿Qué categoría es? Porque esas son las dos condiciones. Teresita, tenemos que tener conocimiento pleno de que categoría A. Perfecto. Ya, muy bien, Teresita. Perfecto. Percy, adelante, por favor. Terminamos con Teresa. Tu pregunta referida a este caso. Percy, ¿de casualidad quizás levantaste la mano? Sí,
Y si no se te permite todavía, puedes escribir, por favor. Puedes escribir, Percy. Los audios se apagan sobre todo para que no haya ningún tipo de ruidos externos y ustedes puedan tener la clase pues como corresponde y no con interrupciones de audio y todo lo demás. Así es. Muy bien. Es larga. Ah, ya. ¿Y sobre qué tema es, Percy? Caso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es sobre este tema? Porque estamos avanzando en línea. A ver, indícame, Percy. ¿Es sobre este tema, el punto 5? ¿Qué punto es, por favor? Ah, ya, es muy largo. Perfecto. Ya. Entonces, como no puedes escribir, al momento que te activan tu audio, vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Ya que no puedes escribirlo, al momento que te activan, ya planteas la pregunta. ¿Ya? Perfecto. Avancemos. Entonces, señores, podemos ver que este exceso es una diferencia permanente imponible. Y a partir de 2021, el límite es 26 UIT. Hasta el 2021, 30 UIT. Pero se tiene que tratar de un vehículo destinado a actividades de dirección, representación, administración, que pertenezcan a la categoría A2, A3, A4, B13, B14. ¿Sí? Y en la medida en que su costo de adquisición hasta el 2020 no supere 30 UIT y a partir de 2021 no supere de 26 UIT. Y hay que mirar cuántos vehículos destinados a este tipo de actividad hay y si están dentro de los parámetros de los ingresos netos. El primer tramo es hasta 3.200 UIT, un solo vehículo de este tipo. Los demás, en la medida en que sean gastos causales razonables, proporcionales, se entiende que son admitidos, no entran al límite tributario. Así es. Muy bien, nos vamos al punto 6. Pérdidas extraordinarias ocurridas por casos fortuitos o de fuerza mayor que recaen en los bienes del generador de renta de tercera categoría. Señores, la institución ha contabilizado como gasto la suma de 80.000. ¿Qué pasó? En una de las tiendas de la institución, perdón, en uno de los establecimientos anexos de la institución educativa, se asaltó suministros, bienes, en pocas palabras, útiles de limpieza. Muy bien. El representante legal, ¿no?, de la institución educativa, enterado del asalto, inmediatamente asentó la denuncia policial a vísperas de la Navidad. Al cierre del ejercicio 2021, la investigación del delito continúa en trámite y aún no se ha podido identificar a los autores del delito. Los inventarios no estaban asegurados, es la condición, por ninguna compañía aseguradora. Entonces, cabe precisar que en virtud al 37D de la Ley de Renta, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor que recaigan en perjuicio del contribuyente y en la medida en que no estén aseguradas, solamente van a aceptar el gasto una vez que se haya aprobado judicialmente el hecho delictuoso. El juez haya archivado el caso, haya podido emitir su fallo, su sentencia. Mientras tanto, lo adicionamos como una diferencia temporal. Así es, ¿ya? 80.000. La Administración Tributaria se ha pronunciado en varios oficios e informes. En este caso hemos traído el oficio 343-2003 y el informe de SUNAT 053-2012 SUNAT. Los bienes necesariamente, los inventarios tienen que imperiosamente no estar asegurados por ningún tipo de compañía aseguradora o indemnizadora. Esa es la condición. Muy bien. Acá tenemos un RTF, un pronunciamiento del Tribunal Fiscal respecto a que este órgano colegiado, ¿no?, dispuso que para que el gasto extraordinario por el delito cometido, apropiación ilícita, sea deducible en un determinado ejercicio grabable, necesariamente debe acreditarse que el hecho delictuoso fue probado judicialmente. Si yo lo dejé en abandono, reparo el 100%. Muy bien. Amerita enfatizar que el gasto extraordinario por el delito de apropiación ilícita en agravio del contribuyente será deducible en el ejercicio en que se emita la sentencia que pruebe judicialmente el hecho delictivo, siempre que esto hubiese quedado firme, consentida y o ejecutoriada en dicho ejercicio fiscal. Importante. Caso contrario, no puedo deducir el gasto. Preguntas sobre pérdidas extraordinarias, por favor, antes de pasar a desvalorización de existencia y antes de irnos al break de 10 minutos, por favor.
pérdidas extraordinarias ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor que vayan en perjuicio del contribuyente. Perfecto. Vamos a pasar al tratamiento de la NIC 2 en la parte contable y tributaria, inventario. Señores, cuando hablamos, a ver, vamos a ver qué nos dice el chat, muy tarde, pero ahí está. Hugo, la condición es que esos inventarios no se encuentren asegurados. ¿Sí, Huguito? Acá está, 37D de la ley de renta, no resulten cubiertos por alguna compañía indemnizadora o aseguradora, porque finalmente ellos harían todo, la denuncia y todo lo demás, no le compete al cliente. Así es, no aplica el tema de, pero no aplica el tema de inventarios asegurados. ¿Sí, Huguito? Listo. Ya. Sigamos. Entonces estábamos viendo el tema de los desmedros. Miren, en el mes de diciembre del año 2021, la institución educativa, en cumplimiento a lo dispuesto en la NIC 2 inventarios, efectuó la contabilización por la desvalorización de existencias de inventario, producto del desmedro en los útiles de limpieza. Justamente el desmedro es productos vencidos. ¿Y qué es lo que hizo la institución educativa? Comunicó a SUNAT, ¿no?, de que iba a destruir los mismos al siguiente ejercicio, el 5 de enero de 2022. Perfecto, SUNAT aceptó el escrito, y como no está comunicando, no está haciendo la destrucción en el ejercicio 2021, sino en el ejercicio 2022, adiciona una diferencia temporal imponible. ¿Y por qué lo adiciona? Porque no cumple con los requisitos en el ejercicio de la comunicación, es decir, en el año 2021. ¿Cuándo recién regulariza? En el 2022. ¿Cuándo será gasto? En el 2022, pero no contablemente, no en los libros, sino lo va a hacer en la declaración jurada, va a revertir. Y ahora ustedes van a ver los asientos posteriores al balance para que puedan observarlo con lujo de detalles cuál es el impacto. ¿Ya? No se preocupen. Entonces queda claro el tema. ¿Y qué es desmedro? Desmedro es la pérdida cualitativa irrecuperable, ¿no?, al cual estaba destinado el inventario para sus fines correspondientes. Generalmente se da por vencimiento de productos. Y ahí se genera la desvalorización de existencias, inventarios, 69 a la 29, y el día de la instrucción, cargo a la 29 y abono al elemento 2 pertinente. Muy bien. Ahí también está la base legal, 37F de la ley, y el concepto de merma y desmedro está en el artículo 21 de su reglamento. Muy bien, señores. Ahora nos vamos a las deducciones. Deducciones. Así como tenemos adiciones, calificado como diferencias permanentes y temporales, ¿no? Nosotros lo tenemos, pero en forma deducible. Por ejemplo, la institución educativa privada es accionista de otro colegio y le otorgan dividendos, le pagan sus utilidades, porque una persona jurídica también puede ser accionista. Estas utilidades no están afectas a la retención del 5%. ¿Por qué? Porque son rentas inafectas, como muy bien lo indica el artículo 24b de la ley de renta. Las personas jurídicas que reciben dividendos, cualquier otra forma de distribución de utilidades, de otras personas jurídicas, no los van a computar para la determinación de la renta neta imponible. ¿Ya? No va a pasar nada. Entonces, como la institución educativa percibió 80.000, ¿no?, como persona jurídica, accionista, esos 80.000 lo deduce, lo resta en su DJ. Base legal, repito, 24b de la ley de renta. Aparte de ello, la institución educativa privada en el año 2020 adicionó como diferencia temporal las vacaciones devengadas y no pagadas a la fecha de vencimiento de la DJ. ¿Y cuándo lo recuperó? ¿Cuándo honró el pago a sus trabajadores por dichas vacaciones devengadas? En el año 2021. Recuperó el 2020 y aprovechó de admitirlo en el 2021. Muy bien. Ahí el activo tributario nace en virtud a la NIC 2 impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Cuándo es recuperado? En el 2021. Por tal razón, aplica a reconocer una diferencia temporal deducible. Acá interviene la NIC 2, impuesto a las ganancias, y la NIC 19, beneficios a los empleados. Párrafo 11 y 12. Preguntas, por favor.
¿Todo bien? Muy bien. Estoy preguntando para ir a lo seguro. Por ejemplo, nos dice el señor Hugo, si la PRI es mayor al... Ah, no, no, no. Ah, ok, ok, nos dice, disculpe. Ya. Señores, la Administración Tributaria emitió un pronunciamiento, ¿no? Respecto al tema de la indemnización por no haber disfrutado del descanso vacacional, ¿no? Entonces, su informe es 051-2011 SUNAT/2B40. ¿En qué radica la materia de ese pronunciamiento de la SUNAT? En que le consulte el gremio a SUNAT si la deducibilidad como gasto de la indemnización por no haber disfrutado del descanso vacacional, donde se indemnizan tres sueldos, el primero por no haber gozado de las vacaciones, el segundo, ¿no? Digamos, por lo que le corresponde, y el tercero en calidad de indemnización. Perfecto. Entonces, la respuesta es la siguiente. El gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado el descanso vacacional, que está contenida en el inciso del artículo 23 del Decreto Legislativo 713, Ley Marco de Vacaciones, para la actividad privada, será deducible, será admitido en el ejercicio de su deber. Si corresponde al año 2021, será ahí, corresponde al 2022, será ahí, como corresponde, y respetando siempre el principio del devengado, ¿no? Contenido en el 57 de la Ley de Renta. Aparte de eso, también tenemos el tema de la participación de las utilidades de los trabajadores. SUNAT se ha pronunciado a través del informe 033-2012 SUNAT, en la que para determinar la renta neta imponible, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿no? Debe ser pagado hasta la fecha de vencimiento de la DJ. Si no se pudiese y se paga dentro del plazo indicado en las normas laborales, como es la 892, se puede pagar dentro de los 30 días calendarios posteriores al vencimiento de la DJ, no hay ningún efecto contingente, simplemente lo reparo con una diferencia temporal y lo recupero en el ejercicio en el cual se honra el pago por dicho concepto hacia los trabajadores, ¿ya? Entonces tenemos que tener clara la parte teórica, no podemos aterrizar a la operativa si es que no tenemos claro hay temporal, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a determinar la renta neta imponible y la liquidación del impuesto a la renta 2021. Ya vamos a trabajar con el archivo en Excel. Hasta acá, por favor, las preguntas que deseen plantear antes de pasar al desarrollo de ese enunciado. Ya lo hemos desarrollado, pero a nivel de estados financieros y asuntos contables posteriores al balance, ¿no? Los vamos a desarrollar luego de que quede claro el material. Por ejemplo, nos dice Percy, yo quiero consultar hasta no me activan el audio. Percy, escribe por favor. Ya, hay que ganar tiempo, escribe. No creo que sea tan larga tu pregunta. Las preguntas tienen que ser bastante objetivas. A ver, Percy, escribe por favor, te quiero esperar. La idea es que quede claro todo este material. Escribe, Percy, te esperamos. Si son 10 preguntas, primero escribe la primera, después escribe la segunda, te vamos atendiendo. ¿Sí? Ya, te esperamos, Percy. Primero con la primera pregunta. A ver, adelante. De una vez, Percy, antes que nos vayamos a leer. La primera. Muy bien, vamos a ir avanzando con los materiales. Perfecto. Un ratito. Sí, Percy, te estamos esperando. A
ver, Percy, antes de que empecemos, vamos a contestar a Percy para que no nos gane la hora del break. Dice, Percy nos dice, la empresa tiene 4 vehículos, pero esta compra combustible a nombre de un solo vehículo, porque los otros 3 vehículos están a nombre de otra persona. Bueno, Percy, cuando uno compra combustible, el consumo es dentro del grifo, tiene que ir la placa del vehículo que va a estar en este caso abasteciendo, no es a nombre de otras empresas. ¿Estamos? Esa es la respuesta. ¿Ya? Perfecto. ¿Vas con la segunda pregunta, por favor? Si no, ya sería después del tren. Percy, como te vuelvo a repetir, no es correcto que se compre el combustible con la placa de un vehículo que no va a ser abastecido en su 100%. No corresponde, efectivamente. Así es. El tema que el grifo permita, ese es otro tema subjetivo que no lo vamos a poder resolver tributariamente. Así es. Gracias, Percy. Muy bien. Y Luz nos dice, a ver, Lucecita, eh, bueno, ese es otro tema interno, Luz, respecto a personas que incurren en gastos personales. ¿Sí? Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, señores, vamos a empezar con la determinación de la renta imponible y liquidación del impuesto a la renta. Pero me inquieta algo. Cuando PES indica de que dice los grifos permiten esa compra, compra con la placa de un solo carro, la verdad es que no entiendo por qué no va a nombre, ahora esos otros 3 vehículos corresponden a otra persona. Percy, no vaya a ser que sean gastos personales, entonces ahí no te podemos asesorar. Ya hemos dicho que los gastos personales se reparan a un 100%. Así, me gustaría conocer la inquietud, la pregunta. La pregunta, o sea, ¿cuál es la pregunta para responder? Por lo otro, ya tenemos claro los requisitos para los vehículos y todo lo demás. Así es, perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? No te preocupes, a ver, quiero entender. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el apéndice 1, ¿ya? Pero, como estamos a 2 minutos del break, estamos retornando a las 9:15, ¿ya? Y de ahí cerramos con el caso. Muchísimas gracias, no se vayan a retirar del aula, manténganse por favor ahí. Estamos retornando a las 9:14. Así es. Gracias.
Esperamos unos minutos que se reintegre la docente, por favor. Señorita, estamos en break. Nos encontramos en break hasta las 9:14. Gracias.
Muy bien, señores, ya vayan ingresando. Dijimos 9:14, ya falta un minuto. Y hay personas que recién están ingresando, por eso preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? No se escucha. Seguramente recién se han incorporado al aula. Muy bien. A ver. Avancemos. Ahora sí vamos a ingresar de lleno a el desarrollo del impacto que tiene el caso integral para determinar la renta neta de tercera categoría. Hemos podido ver cada ajuste, si es temporal, si es permanente, si es imponible, si es deducible con su respectiva base legal, uno a uno. Y ahora vamos a hacer un recordatorio, porque recordar es volver a vivir. ¿Sí? ¿Todos, por favor? Muy bien. Ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Por favor, confírmeme en el chat. A ver. Vamos a ver. Excelente. Gracias, Paulita. Muy bien, Anita. Perfecto. Entonces empecemos. ¿De quién hemos hablado a lo largo de esta sesión? Hemos hablado del Instituto Educativo Privado Alfasat, ¿no? De esa institución hemos hablado. Entonces, la institución educativa Alfasat tiene más de 60 trabajadores, por lo tanto, en virtud al decreto legislativo 892, le corresponde distribuir utilidades en el orden del 5%, ¿ya? 5% que lo vamos a ver acá en la parte inferior. Empecemos en orden, y ustedes mismos van a recordar. Lo primero que hacemos es, en este archivo en Excel tienen el apéndice 1, el anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a desarrollar cada aspecto, ¿sí? Y como ustedes han estado a lo largo de toda esta sesión, van a trabajar conmigo. Primero, utilidad antes de participación e impuestos. Según enunciado es 13 millones. Adiciones. Tenemos adiciones tanto en calidad de diferencias permanentes como en calidad de diferencias temporales. Las permanentes son las no recuperables y las temporales son las recuperables de corresponder en el tiempo, en tiempo futuro. Perfecto. Dentro de las diferencias permanentes, que le llamamos reparos tributarios, tenemos los gastos personales y de sustento de sus familiares. No admitido de acuerdo a la ley de renta, en virtud al artículo 44, inciso A de la propia norma. ¿Cuánto? 24.000. Eso lo vimos. Disposición indirecta. Señores, por haber hecho mal uso del dinero y haber incurrido en gastos personales del accionista mayoritario, la empresa es castigada, la institución es castigada con la disposición indirecta. ¿Cuándo se genera disposición indirecta? Cuando se hace mal uso de los fondos de la entidad. Mal uso. Y se tomó el dinero para cubrir gastos personales del accionista mayoritario. Disposición indirecta, 5% de 24.000. ¿Y cuánto es el 5% de 24.000? 1.200. Y ahí un participante, una señorita preguntaba, ¿y cuál es el asiento contable de la disposición indirecta? Según Luca Pacholi, no hay deudor sin acreedor, y les indiqué cargar una 64 y abonar la cuenta 40. Perfecto. Y a la hora del pago, si es con dinero efectivo, medio de pago, 40 a la 10, y si se paga con saldo a favor, 40 a la 40. Muy bien. Entonces, gastos personales de sustentos familiares, 44A de la ley de renta, y luego vienen los gastos recreativos a favor de los trabajadores. ¿Qué me dice el último párrafo del inciso LL, artículo 37 de la ley de renta? ¿Cuánto me da de tope, de límite tributario? Primero, mi gasto tiene que ser causal, razonable y proporcional, ¿no? Y hay que aplicar el criterio de generalidad tratados de trabajadores. Perfecto. ¿Y cuánto es el límite tributario para gastos recreativos? Acá en nuestro país, acá en Perú. Ya les expliqué. Por favor, en el chat consignen cuál es el límite tributario. Límite tributario para los gastos recreativos a favor de los trabajadores. Artículo 37, inciso LL, último párrafo de la ley de renta. ¿Cuánto es? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como dice Soledad. A ver, Percy, Lucecita, Teresa, ¿qué nos dice?
Hugo, Cristian, ¿qué nos dicen? ¿Cuánto es el IVA? Ah, ya lo escribieron. Muy bien, correcto. Elianita nos dice medio por ciento de los ingresos netos con un tope de 40 UIT. Perfecto, gracias, Leonel, muy amable. Muy bien, siendo así las cosas, señores, la empresa, obviamente, ¿no? El exceso de hecho límite fue por 46.600 y constituye una diferencia permanente imponible no recuperada. Leonel, ingresos netos. Y para gasto de representación, ingresos brutos. Así es, Leonel, netos, ¿ah? No brutos, netos. Gracias. Y luego nos dice, exceso de remuneración al directorio. Previsto en el artículo 37, inciso M de la ley de renta. Señores, ¿cuánto es el límite tributario para el pago de dietas a los directores? ¿Cuánto es? A ver, en el chat. ¿Cuánto es el límite para que me consideren como gasto, ¿no? Las dietas a los directores. Dietas a los directores, generadores de cuarta categoría. Artículo 33b de la ley de renta. Que declaramos en el PET-PLAME, planilla electrónica. ¿Cuánto es el límite tributario que me acepta? Ahí está. Elena, ¿6% de qué? ¿De qué, Elenita? 6%, muy bien, Hugo, de la utilidad comercial. ¿Y qué se entiende por utilidad comercial? ¿Cuáles son los dos elementos de la utilidad comercial para determinar dicho concepto? ¿Cómo determina la utilidad comercial? ¿Cómo? Tomo en consideración la utilidad antes de participación e impuestos y le sumo la remuneración al directorio. Repito, la utilidad antes de participación e impuestos y le adiciono la remuneración al directorio. ¿Sí? Y después hablamos de una jurisprudencia, pero más la remuneración al directorio. Esa es la utilidad comercial. Ya, Elenita, más la utilidad antes de participación e impuestos, más la remuneración al directorio. Ahora, importante, ¿qué pasa si la institución educativa hubiera tenido pérdida? ¿Miraba el límite o reparaba todo? ¿Miraba el límite o reparaba todo? Muy bien, María, todo, porque no hay de dónde tomar el límite, ¿no? Así es, se repara todo con una diferencia permanente, imponible, no recuperable. Esto lo tenemos contenido en el 37M de la ley de renta. Planillas de movilidad. Me aceptan el 4% del sueldo mínimo vital. Como es el año 2021, 4% de 930, que equivale a 33.20 por día. Y cada trabajador tiene que suscribir dicha planilla. El exceso fue 4.280 en virtud al 37A de la ley de renta. Exceso de gastos de vehículos. 41.125 en virtud al 37B doble de la ley de renta. Acá están las diferencias permanentes por 183.205 y las diferencias temporales obedecen, por ejemplo, en nuestro caso, a las pérdidas extraordinarias ocurridas por caso fortuito o de fuerza mayor que fueron en perjuicio del contribuyente. Y en la medida en que estos inventarios, estos bienes, estas existencias no estén aseguradas ni con ningún tipo de indemnización, se entenderá de que va a ser deducible una vez que el juez emita sentencia, emita el fallo, archive el caso, y el caso quede totalmente acreditado. Mientras tanto, reflejamos una diferencia temporal imponible. Devalorización de existencia, desmedro. Desmedro se encuentra conceptuado en el artículo A. Respecto a las pérdidas extraordinarias, estas se encuentran contenidas en el artículo 37D de la ley de renta. ¿Ya? Y acá hay que recordar que asaltaron uno de los establecimientos anexos de la institución educativa y el gerente, ni bien enterado de este delito, inmediatamente hizo la denuncia policial ante la comisaría de su jurisdicción. Artículo 37, inciso D de la ley de renta. Vacaciones de vengadas no pagadas a la fecha de vencimiento de la DGJOR.
Según el 37V de la ley de renta, concordado con el 21Q de su reglamento, si las vacaciones han sido devengadas y no han sido pagadas a la fecha de vencimiento de la DJ, adicionamos una diferencia temporal, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a recuperar? Vamos a recuperarlo cuando vamos a revertir el activo tributario diferido en el ejercicio grabable en el cual se haya honrado el pago correspondiente a los trabajadores. Así, ¿ya? Perfecto. Luego, diferencias permanentes, ahí lo tenemos, un ratito. También tenemos diferencias permanentes deducibles que restamos, porque sucede que Alfa SAC y el IEP Alfa SAC ha obtenido dividendos de una persona jurídica. Él es accionista como persona jurídica de otra persona jurídica, dividendos por 80.000. Y yo les comenté que en virtud del artículo 24B mayúscula de la ley de renta, los dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades otorgados a personas jurídicas, de una persona jurídica, ¿no? Son rentas inafectas y por tanto deducible, se resta 80.000, 24B mayúscula de la ley de renta. Así también indica el material. Diferencias temporales. Señores, la institución educativa privada en el año 2020 adicionó vacaciones devengadas y no pagadas a la fecha de vencimiento de la IJ y ahora aprovechó de recuperarlas. En el 2021 se honró el pago a los trabajadores. ¿Por cuánto? Por 20.000. Hay que recordar que el decreto legislativo 713 permite hasta 2 años mantener al trabajador sin el disfrute de descanso vacacional previo acuerdo de las partes contractuales. Entonces, señores, si nosotros tomamos utilidades de participación e impuestos, 13 millones, sumamos todas las adiciones permanentes y temporales, restamos todas las deducciones permanentes y temporales y obtenemos una renta neta en el orden de 13.263.205, ¿no? Sencillo. Detraigo la participación de los trabajadores en el orden del 5% porque es institución educativa, me sale 663.160, obtengo una renta neta imponible y como esté en el régimen general, en virtud al artículo 11 del decreto legislativo 892, el 29.5% de esta renta neta imponible asciende a 3.717.013. Estos 3.717.013 es el impuesto a la renta tributario, donde hay diferencias permanentes, donde hay diferencias temporales. Me voy al anexo 7 y lo ubico en el asiento posterior al balance, en el haber. Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar, gobierno nacional, impuesto a la renta, 3.717.013. Muy bien. Entonces, siendo así las cosas, vemos que ya hemos desarrollado el apéndice 1. Pregunta respecto al apéndice 1. Solo el apéndice 1, por favor, para ir en orden. Apéndice 1. Hugo, ¿qué tal Hugo? Nos preguntas, ¿hay algún plazo máximo para aplicar las diferencias temporales de ejercicios posteriores? Hugo, acá viene el tema de criterio. ¿Por qué criterio, Hugo? Mira, si tú adicionas las vacaciones de los trabajadores vía DJ, porque ellos todavía no salen de vacaciones, se entiende que al pasar los 2 años habría una indemnización vacacional. Entonces, y hay un límite, ¿sí o no? Igual la participación de los trabajadores, ya correspondería a una infracción. Siempre el tema del tiempo hay que medirlo con criterio profesional. Así es, muchas gracias. Muy bien. Entonces, hasta acá, claro, utilidades de participación e impuestos, más diferencias permanentes, más diferencias temporales, menos diferencias permanentes, menos diferencias temporales, detraigo la participación de los trabajadores en el orden del 5% y obtengo una renta neta imponible. Le aplico la tasa del impuesto, régimen general, y tengo mi impuesto a renta tributario, 3.717.013. Así es. Y Elenita nos pregunta, uy, Elenita, ya pasamos movilidad. ¿Qué pasó? Los gastos de movilidad es el 4% diario de la R, pero es por la cátedra o eso no. Elenita, recuerda lo que se dijo, 37A de la ley de renta. Los gastos de movilidad no son conceptos en beneficio del trabajador. Los gastos de movilidad es para sustentar los traslados que realiza el trabajador porque la empresa le encomienda realizar actividades propias de la empresa, que vaya a SUNAT, que vaya al FP, que haga una gestión. Y el taxi no le da una factura o un comprobante de pago, el bus tampoco.
pero el tope es 4% del sueldo mínimo vital por día. Por día. Se entiende que una empresa trabaja, por decir, de lunes a viernes o de lunes a sábado, salvo que haya un horario rotativo. Y siempre que quede totalmente justificado, Elenita. Así es. ¿Ya? Por día, 4% es el sueldo mínimo vital por día. Y tiene que estar firmado por el trabajador. Y el gasto no es del trabajador, es de la empresa. Y lo que se puede ausentar con comprobante de pago no requiere planilla de movilidad. Gracias, Elenita. Muy bien, ahora nos vamos al anexo 1. ¿Qué tenemos en el anexo 1? Nuestro estado de situación financiera, valores históricos al cierre del ejercicio. Y tenemos, primero, las cuentas o rubros contables, la denominación de las cuentas o rubros, el balance antes de los asientos posteriores, antes de aplicar el efecto de las NIC, de las NIF, antes de aplicar la mayorización a los asientos posteriores, producto de la hoja de ajuste que hemos desarrollado. Entonces, mi balance me arrojó 13 millones de utilidad, ni lo tocamos, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio. Luego, nos vamos a los asientos posteriores al balance. Acá tenemos asientos posteriores al balance que afectó el activo diferido, que afectó el impuesto a la renta contable y tributario, que afectó el tema de la participación de los trabajadores y finalmente la utilidad del ejercicio. Luego mayorizo, yo tengo otro balance, otro estado de situación financiera después de los asientos posteriores, solo mayorizo. Veamos estos asientos posteriores en línea. Anexo 7. Todos los meses, en virtud a la NIC 19, beneficio a los empleados, todos los meses estimo una provisión de las utilidades, salvo que haya pérdida mensual. Estimo, no es que voy a colocar todas las diferentes permanentes temporales, no, estimo. 6.2 a la 41, 6.2 a la 41, 6.2 a la 41 en mi libro diario. Mes a mes, mes a mes. Perfecto, estimo. Luego, el asito posterior sería este. 88.37 a la 40. ¿Qué va al 88? El impuesto a la renta contable, que va a ir al estado de ganancias y pérdidas o al estado de resultados. ¿Cómo se obtiene? Producto de la diferencia entre el impuesto a renta tributario y el impuesto a renta diferido. Muy bien. Y en el activo diferido, yo voy a determinar el impacto que tienen estas diferencias temporales, imponibles y deducibles. Y una vez aplicado la tasa del impuesto, 29.5, voy a determinar los 47.200. Y el contable, que va a la 488, es la diferencia entre el tributario y el diferido. Vamos a revisar el diferido, ¿ya? 47.200, ¿de dónde se toma en cuenta? Acá está. Señores, primero determino mis diferencias temporales, imponibles y deducibles. Tuvimos pérdidas extraordinarias ocurridas por casos fortuitos de fuerza mayor que fueron en perjuicio del contribuyente, según el 37D de la ley de renta. ¿Cuánto? 80.000. Tuvimos desvalorización de existencia, producto de los desmedros, productos vencidos, por 40.000. Diferencia temporal. Tuvimos vacaciones devengadas y no pagadas a la fecha de vencimiento de la DJ, 60.000. Y recuperadas, 20.000 que se restan. ¿Cuánto es el neto de estas diferencias temporales imponibles y una deducible? 160.000, que va a la par con lo del apéndice 1. 160.000. Perfecto. Ahora nos vamos. Ahí está. Aplico el impuesto a la renta 29.5 a los 160.000. ¿Cuánto me da? 47.200. ¿A qué cuenta va? A la cuenta 37. Perfecto. Entonces me voy al anexo 7 y tengo acá 88, 3.609.813, que es la diferencia de 3.717, impuesto a renta tributario, menos el diferido, 47.200. Perfecto. Ahora, este impuesto a renta contable, 3.609.813, debe ir imperiosamente al estado de resultados. Ahí lo voy a agrandar un poquito, acá en la parte de abajo. Para efectos didácticos hemos colocado la participación de utilidades en esta casilla, pero eso va directamente al costo, al gasto de ventas, al gasto de administración, dependiendo de los rubros que tenga la empresa. 6 de 360 y mi impuesto de renta es la diferencia entre el impuesto de renta tributario menos el impuesto de renta diferido, 3.669.813. 3.669.813. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Y luego nos vamos al anexo 3. En el anexo 3 tenemos los pagos a cuenta del ITAM, que lo vamos a compensar contra
los pagos a cuenta del impuesto a la renta, lo que va 16, 16, 16, 16, ¿no? Debitó la 16. Tenemos 1.100.000 como pagos a cuenta del impuesto a renta de tercera categoría, y de toma de enero a diciembre, pagos a la fecha me la DJ, y utilizó el sistema de coeficientes, sistema A, tipificado en el artículo 85 de la ley de renta. Se dedujo el pago del ITAM, las 9 cuotas, y tengo el impuesto pagado neto. ¿Dónde encuentro los créditos con derecho a devolución y sin derecho a devolución? En el artículo 88 de la ley de renta. Muy bien. Anexo 7 son los asientos posteriores. Y el anexo 8 me permite determinar la utilidad contable, 13 millones, total de ediciones permanentes, 183.205, ¿no? Total de deducciones permanentes, que fueron los dividendos y la recuperación de las vacaciones añadidas en el 2020, recuperadas en el 2021, ¿no? Las temporales, 180.000. Y luego tenemos 20.000 soles, perdón, las deducciones permanentes, que fue por el otorgamiento de dividendos a la institución educativa privada, accionista de otra persona jurídica, y según el 24b mayúscula de la ley de rentas, son rentas inafectas, se deduce. El total de ediciones temporales, 180.000, es justamente lo que vimos en el anexo 4, ¿no? Acá está. Perfecto. ¿Y por qué lo vemos 160 y no 180? Porque hemos restado las vacaciones recuperadas. Muy bien. Entonces, señores, como podemos apreciar, ¿no? El tema está con lujo de detalles, ¿no? Con lujo de detalles. Perfecto. Y luego, en un anexo 5, consolido el impuesto a la renta contable, el impuesto a la renta diferido y el impuesto a la renta tributario diferido y contable. El contable va a la cuenta 88, el diferido a la cuenta 37 en este caso en particular, y el tributario a la cuenta 40, y ustedes lo pueden visualizar acá. Voy a agrandarlo. Ahí está. Inquietudes, preguntas, por favor, sobre este tema en particular. Adelante. A ver, los espero. Por ahí puede haber una inquietud. ¿Todo claro? Perfecto. Como todo está claro, van a considerar en el chat cómo se obtiene el impuesto a la renta tributaria. Tributaria. ¿Cómo determino mi impuesto a la renta tributaria? El que va a la cuenta 40. ¿De qué manera? A ver, hagan una estructura. Más, menos, ¿no? A ver, los espero. Determinar el impuesto a la renta tributaria. Esa es la pregunta. Y ustedes lo determinan. Ya que me han dicho que todo está claro. Ahí está. A ver, los espero, señores. Determinen el impuesto a la renta tributaria. Coloquen un esqueleto. ¿Cómo se conforma para determinar el impuesto a renta tributaria? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quedó claro? Impuesto a la renta tributaria. Ahí está, ya tenemos una respuesta. A ver, dice, es después de las... No. Elenita, ¿cómo se determina el impuesto a la renta tributario? O sea, su estructura, qué sumas, qué restas. Eso, Elenita. Y vamos a ver, nos dice T grado Keila. Keila, ¿no? A ver, escribe tu nombre porque dice T grado B Keila. Ay, no entiendo el nombre. Primer grado ese. Primer grado B. A ver. Si puedes considerar tu nombre para entender y pegas la pregunta nuevamente, por favor. Si no, voy a poder conversar contigo, te voy a decir primer grado. Ya, por ejemplo, ya. Digamos que seas Keila, ¿ya? Por favor, trata de identificarte. Ese resultado contable, más adición y deducciones, igual impuesto de renta tributo. No. Ya. Muy bien, vamos a explicar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o alguien quiere participar? ¿Cómo se determina el impuesto a la renta tributaria? A ver, un ok si desean que yo le explique nuevamente, no hay ningún problema.
A ver. Uy, tampoco colocan OK. Completo. Están llegando ahí hasta cierto punto nada más. Sí. Terminen. Háganlo bien, con cariño, completito hasta obtener el impuesto de renta tributaria. Pero están llegando, están que quieren llegar. Hugo, por ejemplo. Ella también en parte. Ya. Señores, es así. Utilidad, lo voy a escribir, ¿ya? Utilidad. En este caso hay utilidad. Utilidad antes de participación e impuesto. Perfecto. Más diferencias permanentes, ¿no? Y acá vamos a poner más diferencias permanentes, más diferencias deducibles, diferencias temporales, ¿listo? Y luego menos diferencias temporales, diferencias permanentes, más diferencias temporales. Ya. Ahí tenemos ya un resultado. ¿Qué resultado me da ahí? Ahí tengo, ya. Y a todo eso, yo le resto la participación, todo esto que me va a dar, yo le resto la participación de los trabajadores. ¿Y qué voy a obtener? En este caso, mi renta neta imponible. Perfecto. Y esa renta neta imponible, le voy a multiplicar el 29.5% y me va a dar el impuesto a la renta tributaria. ¿Listo? Ahí es. Eso es. Ahora sí, queda claro en el caso en particular. Puede haber otras empresas donde haya compensación, donde haya pérdida variando, ¿no? Pero al final quiero llegar a lo mismo. Así es. Gracias, Hugo, muy amable. Muy bien. ¿Y cómo determino el impuesto a la renta diferido? Por favor, diferido. ¿Cómo determino el impuesto a la renta diferido? La cuenta 37. ¿Cómo lo determino? ¿De qué manera? A ver, en el chat, impuesto a la renta diferido. Porque si no, ¿cómo hago mis asientos posteriores al balance, no? Esto de acá. ¿De qué manera, no? Impuesto a la renta diferido. Ahí estaría. Como yo mi impuesto a la renta diferido, diferencias temporales, imponibles, menos diferencias temporales deducibles, y el gran total por 29.5%, que es el impuesto a renta diferido. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ya. ¿Y de qué manera contabilizo todos los meses, cuando tengo utilidad estimada, no utilidad exacta, no tengo por qué calcular reparos mensuales o diferencias permanentes temporales mensuales? ¿Cómo determino, en este caso, señores, qué asiento contable debo realizar para la distribución de la participación a favor de los trabajadores? Participación de las utilidades a favor de los trabajadores. ¿Cómo debo trabajarlo de acuerdo a la NIC 19, beneficio de los empleados? ¿De qué manera? ¿Qué cargo y qué abono? A nivel de 2 dígitos nada más. ¿Qué cargo y qué abono? Distribución de las utilidades a favor de los trabajadores.
A ver, en el chat, ahí lo pueden consignar. ¿Ya? Mi provisión mensual de la distribución en las utilidades, asumiendo de que hay utilidad mensual. NIC 19, beneficios a los empleados. Ahí está. A ver, muy bien, Elenita. 62, ¿a qué cuenta? A la 41. Y para los que nos acompañaron este domingo, explicamos un poquito la dinámica, ¿no? Las NIC, como un tema de muestra, ¿no? Y en la cuenta 62, el Plan Contable General Empresarial que se encuentra homogeneizado, cada vez estamos homogeneizando más a la aplicación de las NIC y las NIF, justamente la cuenta 62 está preparada para este tema, para el tratamiento de las utilidades a favor de los trabajadores. Y la cuenta 62, ¿dónde tenemos la participación de las utilidades? En la, voy a escribirlo acá, por favor, 6294, ¿no? Primero 62.9. Primero 62.9, 629, beneficios sociales de los trabajadores, ¿ya? Y luego tenemos una 6294, sí, 6294, referida a la participación en las utilidades, de acuerdo a la 19. Y luego yo tengo dos tipos de participación corriente y diferida. En la 62.941 yo tengo mi participación, la voy a escribir acá, corriente. Es decir, pagada hasta la fecha de vencimiento de la IJ. Y en mi 62.9, digamos 42, yo voy a tener mi participación diferida, porque no se ha podido pagar hasta la fecha de la DJ. Ahí está. ¿Lo capturaron, señores, para que podamos ver la dinámica? Todos lo han capturado, por favor. Hay que separar, ¿no? Cuándo es antes, cuándo es después. Todo eso hay que tomar en cuenta para la contabilidad. ¿Correcto? Y, señores, a nivel de pasivo, trabajamos con la 413. La 413 está primero la 41, que es remuneraciones y participaciones por pagar. Acá voy a colocarlo. Remuneraciones y participaciones por pagar. Y luego viene, ahí es 1. Y luego también, aparte de esa 41, nosotros tenemos la 413, participaciones de los trabajadores por pagar. Por pagar. Ahí está completa. Ya les he brindado todo, inclusive la parte contable también. Todos los meses hay que estimar. ¿Quién lo estima? Aquella entidad que sabe que hay pérdida, ¿no? Estima y por nada del mundo va a salir utilidad. Ni siquiera porque cuando uno determina el tema de la participación de los trabajadores, acá tenemos la prueba. ¿Cómo lo determinaron? De esta manera. Para llegar a aplicar el 5%, ¿no? De esta renta neta, antes de prevención de impuestos, hemos tomado la utilidad contable de 13 millones, más menos diferencias permanentes, diferencias temporales, y ahí recién aplicamos el 5%. Importante. Y luego tenemos una renta neta imponible después de la participación de 12.600.045. Así, en este caso, la empresa, la institución educativa privada, tiene más de 20 trabajadores, 63, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Señores, ¿cuáles son los créditos con derecho a devolución? Para poder tomarlo en renta anual. ¿Cuáles son los créditos con derecho a devolución? Si no me consigna un OK, y yo lo explico.
créditos con derecho a devolución. Artículo 88 de la Ley de Renta. Créditos con derecho a devolución. Y hay créditos sin derecho a devolución. Un ok, si desean que yo lo comente, por favor. A ver, por ejemplo. Ah, ya, gracias, Keila. No me pusiste tu nombre, Keila. Jacqueline. Ya. Señores, tenemos créditos con derecho a devolución y tenemos créditos sin derecho a devolución. Justamente el artículo 88 de la Ley de Renta me dice con lujo de detalles cómo puedo yo conocer esos créditos con derecho a devolución y sin derecho a devolución. Les comento, con derecho a devolución tenemos los pagos a cuenta de impuesto a la renta de tercera categoría, ahora el ITAN, antes no se podía, ahora el ITAN también, y los créditos sin derecho a devolución, señores, contenidos en el literal D, E y F de la Ley de Renta, en el 88, nos habla de crédito por donaciones hasta el 10% de la renta disponible y el crédito por fuente extranjera, que es hasta el límite de la tasa media del monto de la fuente, comparado con el impuesto retenido en el exterior. Esos créditos son sin derecho a devolución, ¿ya? Sin derecho a devolución. ¿Dónde lo podemos revisar? En el 88 de la Ley de Renta. Así es. En nuestro caso, el crédito con derecho a devolución que está en el apéndice 1 son los pagos a cuenta de impuesto a la renta, 1.100.000. Pero acá ya está deducido, acá está el monto bruto, sin deducir el ITAC, ¿no? Que son las 9 cuotas, que eso sí lo podemos ver acá en el anexo 6. Impuesto resultante, ¿no? Que son los pagos a cuenta de impuesto a renta de tercera categoría, menos los pagos del ITAC, las 9 cuotas, mi impuesto pagado. Pero finalmente mi impuesto resultante fue 1.100.000. ¿Ya? Ahí está contenido las 9 cuotas del ITAC. Muy bien. Ahora sí, señores, yo he hablado bastante. Preguntas, inquietudes, por favor, respecto a esta sesión tan simpática que hemos llevado adelante. Su segura servidora siempre los va a poder atender. Mientras estemos acá en las sesiones, por favor, aprovechen de consultar o de intercambiar ideas con quien habla. Por favor. ¿Sí? Ah, ves, por ahí está. Muy bien. Por ejemplo, nos dice Lenita, ahora el ITAN lo devuelven y no solo es crédito. Es lo que hemos dicho, está sujeto a devolución como sujeto a compensación. Primero se compensa hasta donde alcance, ¿no? Cuando los pagos a cuenta de impuesto a renta de tercera categoría, y luego lo puedes tomar inclusive compensando otro tipo de tributos en virtud del artículo 40 del Código Tributario, y de haber ya agotado todo, se pide devolución. Todo ello, tanto la compensación como la devolución de pagos indebidos o de exceso, constituye procedimientos tributarios no contenciosos, mi querida Elenita, donde uno no levanta la mano para impugnar, para reclamar, para apelar, sino levanta la mano para gozar de su derecho de petición, solicita a la administración pública que le atienda, en virtud al artículo 20, al artículo 2, numeral 20 de la Constitución Política del Estado, derecho de petición. Y la autoridad, la administración tributaria, deberá atender en un plazo no mayor a los 45 días hábiles, porque así lo estipula nuestro Código Tributario. Sí, Benita, es lo que hemos comentado. Y Teófilo nos dice, las ONG están obligadas a reportar utilidades. No, Teófilo, ni las ONG calificadas como tal, con todos los permisos, ni las asociaciones de lucro, ni las fundaciones, Teófilo. Así que, Elenita, gracias. Gracias, Teófilo.